Muy bien, vamos a la haftará de esta semana. Los invito a ir al libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro muy interesante, a veces muy difícil de leer por las historias que trae, historias trágicas de muerte. Bueno, de hecho, en esta semana también encontramos una de esas historias trágicas en el libro de Jueces. El libro de Jueces hoy es el comentario de el paso del Mar Rojo de Israel que estudiamos en la porción de la semana. Y aquí aparecen en el libro de Jueces capítulo 4 dos personajes que en algún momento quizás hemos escuchado. Uno de ellos se llama Barak, pero aparece la figura de una mujer. No es común que una mujer sea la profetisa de Israel. Bueno, en aquel entonces el Señor nombró a una mujer como su profetisa, es decir, es la profetisa que aparece en la escritura. Generalmente estos profetas, estos jueces que se levantaban en Israel tenían doble función, tenían la función de dirigir política, pero también espiritualmente al pueblo. Y estos jueces, como Gedeón, que aparece también justo después de esta historia, aquí también aparece Samsón, el famoso Samsón, donde el Señor tenía un propósito con estos hombres, les daba ciertas habilidades, grandes dones para que pudieran, para que su pueblo pudiera avanzar tanto en la conquista que ya Josué había hecho casi en su totalidad, pero también espiritualmente, porque se trataba de un pueblo que en ciertos momentos o cada vez que se iba un líder, se apagaba, un pueblo que se enfriaba y que como lo vemos al comienzo del capítulo 4 de Jueces, volvían a hacer lo malo ante los ojos de Adonai. Es decir, cada vez que moría uno de estos grandes líderes, el pueblo le daba la espalda al Eterno y se volvía tras los dioses de los cananeos en la tierra que habitaban. En este momento, en el capítulo 4, así estaba Israel, había dado nuevamente la espalda al Señor y allí el Eterno dice en el versículo 2 del capítulo 4 de Jueces, que quiero que me acompañen, dice que Adonai los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim, aproximadamente en lo que es donde estuvo el territorio de la tribu de Manasés, lo que después fue Samaria. Allí estaban estos cananeos que azotaban a Israel. Ahora, estos cananeos tenían ventajas militares grandes. Aquí vemos que en el versículo 3 que aquel hombre tenía 900 carros cerrados. Eso es importante. La herrería o las armas de hierro no eran comunes de Israel. En cambio, sí, en estos pueblos que circundaban a Israel ya tenían carros para la época, eran blindados. Israel se defendía con otro tipo de armas, principalmente de madera. Así que enfrentarte con instrumentos o armas de madera, hondas, unas que otras lanzas, etcétera, pero no un ejército organizado frente a este pueblo del capitán Císara, que tenía 900 carros blindados, pues era imposible vencerlos humanamente. Por eso dice la escritura en el versículo 3 que Israel hizo la diferencia cuando clamó a Adonai. Así como Israel en Egipto, era imposible para ellos obtener la libertad, estaban oprimidos por la potencia mundial de aquel momento, de aquella región. Lo único que pudieron hacer fue clamar al Eterno. Y efectivamente el Eterno escuchó. Y aquí también vemos en el versículo 3 que los hijos de Israel clamaron a Adonai porque se vieron azotados por un ejército, por un pueblo mucho más poderoso. Y aquí es donde aparece esta mujer. El Eterno utiliza también a mujeres para cumplir sus propósitos. Y es uno de los mensajes que trae la Escritura. A diferencia de lo que hoy vemos en nuestros países, en la cultura, con la ideología de género, eso ya estaba
el Eterno ya tenía un papel para la mujer a través de la escritura y se ve claramente a través de la Torá que hemos estudiado semana tras semana. En esta semana vemos a Débora, que era la que gobernaba Israel y era profetisa de Israel. Y esta mujer es la que tiene que empujar a Barak, porque Barak era en aquel momento el que debía levantarse en armas e ir con fe, a pesar de que no tenían todos los recursos, e ir a atacar a Sísara, pero es la profetisa la que envía a llamar a Barak, dice el versículo 6, y le dice, ¿no te ha mandado Adonai, tu Dios, el Dios de Israel, diciendo, ve, junta contigo 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo te traeré hacia el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército, y lo entregaré en tus manos? Aquí esta mujer se levanta con fuerza, con fe, para decirle a este hombre llamado Barak, de la tribu de Neftalí, diciendo, levántate, el Eterno ya te ha dicho que te levantes y vayas y ataques a Sísara, reúne el ejército. Tiene que levantarse esta mujer para empujarlo. Aquí vemos una virtud que tiene la mujer, las mujeres en la escritura y las que el Eterno ha permitido que nos acompañen a los hombres, y es la que está detrás empujando para que el hombre que tiene una misión que cumplir la haga. Muchas veces el Eterno pone a las mujeres a nuestro lado para que sean las que nos empujen, las que nos den el espaldarazo que necesitamos para avanzar en fe. Y este es el caso aquí en Israel. A este capitán Barak, el que el Eterno ya había llamado antes, necesitó que la profetisa, una mujer, lo empujara y le dijera, el Eterno ya te ha dicho que vayas, y iré contigo. eh, Le dijo la profetisa, iré contigo, porque Barak le dijo, yo no quiero ir solo, yo necesito que tú vayas. Ella fue con él y vemos en el recorrido del capítulo número 4 que efectivamente el Eterno trastornó el campamento de Sísara y hubo una victoria aplastante, a pesar de la gran diferencia de armas que había entre Israel y el ejército de Sísara. El Eterno permitió. Aquí hay elementos muy importantes en esta primera parte de la historia. Número uno, a pesar del pecado de Israel, ellos clamaron al Eterno. Fíjense la diferencia cuando tú clamas. Qué importante es ir al Eterno en oración, clamar al Eterno en los momentos, no solo de dificultad, en los momentos de paz también hay que buscar al Eterno. Aún así, el Eterno, a pesar de que Israel se había apartado, él escuchó. Número dos, él levanta líderes con misión. Él levanta líderes para poder hacer su voluntad. Y aquí en este caso levantó a una mujer llamada Débora, quien tuvo la misión de empujar a Barak para que fuera y se presentara, para que estuviera con fe, porque esta batalla necesitaba fe. Había una diferencia humanamente apreciable, humanamente imposible de ganar, pero el Eterno quería que su pueblo siempre tuviera fe en él. Y ese es el propósito. A pesar del gigante que hay delante de nosotros, el Eterno nos pide fe para avanzar. Y por eso la Escritura nos muestra ese cántico que vamos a estudiar hoy, que aparece en el capítulo 5. Es un cántico que es a dueto, así como el cántico de Moisés y de Miriam en el libro del Éxodo que estudiamos esta semana. Aquí también aparece un cántico en dueto de Débora y Barak. Hay un cántico final que aparece en Apocalipsis, que es el cántico también a dueto de Moisés y del Cordero. Dice la Escritura que entonaremos todos, incluyéndote a ti y a mí. Voy a compartir pantalla y arrancamos con el análisis del canto de Débora. Bien, ahí ya estamos. Ahora sí, aquí estamos. Estamos en el libro de Jueces, capítulo 5, y encontramos las semejanzas entre la parashá, Faraón tiene el pueblo esclavizado,
Y por otro lado, la Haftarah muestra a Sísara, el comandante de los cananeos que oprime también al pueblo. Era un hombre cruel. En ambos casos, el Eterno muestra su poder y protección a su pueblo, liberándolos. Qué hermoso. El Eterno siempre acude a la voz de su pueblo. Qué importante es ir a clamar al Eterno. Qué importante. En ambos casos también, Miriam y Moshe hacen un canto y también aquí Débora, la profetisa, y Barak, el comandante de Israel, también entonan un cántico. Ahora, este cántico tiene una característica que nosotros hoy en día llamamos alabanzas. Generalmente en las congregaciones entonamos alabanza. De hecho, este sábado que acabo de pasar se le llama el Shabbat Shirah o el sábado de la canción, precisamente porque se lee la canción de Moisés y de Miriam, la canción de Débora y Barak, y por eso el Eterno tiene un propósito. Estas alabanzas en hebreo halal tiene el significado siguiente. Puede significar alabar, celebrar, cantar, alardear, alabat para hacer brillar. Cuando alabamos al Eterno, algo sucede. Hay profecía. De acuerdo a lo que el Eterno nos muestra a través de esos cánticos, el Eterno muestra su voluntad a través de los cánticos. De hecho, dice la misma escritura en Salmos que el Eterno habita las alabanzas de Israel. El Eterno habita las alabanzas de su pueblo. Y si tú eres parte de su pueblo, no dudes en alabar al Señor. Cuando estés en tu casa, pon una alabanza. Cuando estés en tu automóvil, en tu trabajo, si es posible, coloca una alabanza al Eterno. Las alabanzas permiten conectarnos con el Señor, alejan la tristeza y también las tentaciones. Qué hermoso es alabar al Eterno. Entremos a ver el cántico de Débora y Barak. Jueces, capítulo 5. Dice, aquí pongo la versión, nueva versión internacional. En pantalla dice, aquel día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este canto. Y voy a tomar algunos versículos, no todos, algunos versículos del canto. Dice el versículo 2: cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. En el hebreo, en el versículo 2, se lee cuando los hombres sueltan su cabellera. Es un hebraísmo. Es un hebraísmo y se ha traducido en la mayoría de nuestras versiones en español como aparece aquí, cuando los príncipes de Israel toman el mando. ¿Qué es soltar la cabellera? Es un hebraísmo para decir que los hombres hacían un pacto de que no volverían a cortar su cabello hasta finalizar la guerra. De allí que las traducciones que tenemos nosotros dicen cuando los príncipes de Israel toman el mando. Y sigue diciendo cuando el pueblo se ofrece voluntariamente. Bendito sea el Señor. Este primer versículo trae algo muy interesante y es el voluntariado. El voluntariado, palabra que se repite varias veces en este canto, es exaltado aquí. Cuando tú voluntariamente te ofreces para servir al Eterno, aquí dice el canto, el nombre del Señor es bendito. Cuando te ofreces para ayudar a alguien que tiene una necesidad, que es también Torah, es servicio, dice la Escritura, bendito sea el Señor. Cuando te ofreces para llevar una palabra de ánimo a alguna persona, y hacer la voluntad del Eterno, cuando te aprestas para cumplir también sus mandamientos, dice la Escritura, bendito sea el Señor. Qué hermoso es cuando hay pueblo que se ofrece voluntariamente para cumplir la voluntad del Señor. Porque en el pueblo del Señor, para cumplir sus mandamientos, todo es voluntario. En Israel, en el pueblo del Señor, no se obliga a nadie a tomar una decisión, a cumplir un mandamiento, a servir al Eterno o servir al prójimo. Todo es voluntario. Y cuando se hace de corazón voluntario, el Eterno es bendito. Qué hermoso es poder voluntariamente ofrecernos para hacer alguna labor, para ayudar a nuestro prójimo o para servir al Eterno,
Por ejemplo, en tu congregación, si te piden servir al Eterno en alguna labor, por más pequeña que sea, recuerda este versículo. Cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. El Señor se enaltece cuando tú te ofreces voluntariamente. Y viene el versículo 3 que quiero hacer un énfasis cuando dice el canto de Débora y Barak. Oigan, reyes, escuchen, gobernantes, yo cantaré, cantaré al Señor, tocaré música al Señor, el Dios de Israel. Este versículo 3 tiene, tiene un secreto en el hebreo original que me he dado la tarea de traerlo aquí a ustedes, eh, que en las versiones que tenemos en español no alcanzan quizás a traducir porque son hebraísmos que no son fáciles. Es como cuando tú quieres traducir una frase muy autóctona de tu país. No es tan fácil, ¿no? Traducir una frase. Y por eso la he traído aquí del hebreo. Aquí lo tenemos en pantalla. Esto es tomado de la Biblia eh, paralela. Y aquí leemos, acuérdense siempre, de derecha a izquierda, oíd reyes, escuchad príncipes. Y aquí viene la frase, aní. Aní quiere decir yo, pero aquí viene una preposición que significa a o para. Aquí viene yo para Adonai, el nombre sagrado. Nuevamente dice el versículo, aní, yo cantaré, entonaré un himno a Adonai, Dios de Israel. Esta frase tiene algo muy interesante. En las Biblias se ha traducido como yo cantaré a Adonai o como leímos anteriormente, yo cantaré, cantaré a Adonai. Pero realmente ese cantaré no se repite. Lo que se repite es aní, yo. Yo para Adonai, yo cantaré. Muy interesante la frase que aquí dice Débora y Barak. Yo para Adonai, yo cantaré. Eso tiene un significado profundo, porque antes de que de la frase yo cantaré, está la frase yo para Adonai. Débora y Barak conocían plenamente, y en especial Débora, la profetisa, lo importante que es consagrarte para el eterno, lo importante que es separar tu vida para el eterno. Y por eso ella, antes de decir yo cantaré, dice yo soy para Adonai, yo soy para Adonai, yo soy de Adonai. Y por eso yo cantaré. Como yo soy, yo pertenezco al eterno, entonces yo entonaré un himno al Dios de Israel. Y esto me recuerda el Cantar de los Cantares, el canto más largo que aparece en la Biblia, cuando dice la novia, que es una representación de Israel. El libro Cantar de los Cantares quizás es de los libros más proféticos que hay, porque narra esa relación entre la novia, que es el Israel, y Elohim, que es el novio que aparece allí. Cuando ella dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Qué precioso versículo que aparece en Cantar de los Cantares. Aquí Débora está parafraseando algo muy similar. Es más, quizás Salomón tomó del canto de Débora esa frase para hacer el Cantar de los Cantares. Aquí Débora está diciendo, yo soy de mi amado. Qué hermosa frase, poder decirle al Eterno cada mañana, yo soy del Eterno, yo soy de mi amado. Y por eso, dice ella, cantaré. Como soy de mi amado, cantaré, entonaré himnos a Adonai, Dios de Israel. Ahora la pregunta es, ¿cómo alabas tú al Eterno? Cuando estás, por ejemplo, en tu congregación y ponen la música de alabanza, adoración, ¿cómo lo adoras? ¿Cómo se lo merece el Dios de Israel? Yud-Heh Vav-Heh, el Dios de los ejércitos, el que abrió el Mar Rojo, el que hizo maravillas en Egipto, el que descendió el maná, el que nos dio a Yeshua. ¿Cómo entonas tú las alabanzas al Dios de Israel? No olvides cuando estés nuevamente entonando una alabanza, Jueces 5:3, cuando dice,
Yo soy del Eterno. Yo, para Yud Hei Bab Hei, yo cantaré. Si tú eres del Eterno, canta como solo Él, alábale como solo Él merece toda la adoración. Porque muchas veces nos vamos también al otro extremo. Puede ser que cerremos nuestros ojos, levantemos nuestras manos en adoración al Eterno, pero quizás, como dice Yeshua en Mateo 15:8, este pueblo solo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Son los dos extremos que podemos caer en la alabanza. Un extremo es, en el extremo derecho es simplemente ser apático en la alabanza, no abrir nuestra boca en adoración, cuando el Eterno mismo habita las alabanzas de Israel. Cuando aquí Jueces 5:3 está diciendo Débora, yo soy del Eterno, yo cantaré. Ese es un extremo que podemos caer como pueblo. Frialdad en la alabanza. No podemos caer en la frialdad de la alabanza porque es frente al Rey del universo. Es más, una de las características que se nombran en las escenas de la adoración celestial, como Isaías capítulo 6 o Apocalipsis capítulos 4 y 5, es la tremenda adoración de quienes están allí rodeando al trono del Eterno, diciendo continuamente, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. No podemos caer en la frialdad de cerrar nuestra boca o entretenernos, pensar, hablar cuando estamos en la adoración del Eterno. Es un extremo que no podemos caer. Pero el otro extremo es el que menciona Yeshua, que tú puedes alabar al Eterno, cerrar tus ojos, levantar tus manos en adoración, que no está mal, por supuesto, hacerlo con música, de instrumentos, etcétera, pero tu corazón estar lejos del Eterno. No podemos caer en ninguno de los dos extremos. El Eterno quiere un pueblo que le adore de labios, pero también que le adore de corazón. Y por eso aquí Débora dice, yo para Adonai, yo cantaré, entonaré himnos al Eterno. Versículo 4. Cuando, oh Señor, dice ella, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edom, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes derramaron agua, temblaron las montañas al ver el Señor, el Dios del Sinaí, al ver el Señor, el Dios de Israel. Hay algo bien interesante en estos versículos 4 y 5 de Jueces, en esta primera parte del canto, porque se nombra los campos de Seir. Ahora, ¿qué es? ¿Qué son las montañas de Seir? Las montañas de Seir es la parte sur de Israel. Yo por aquí traje un mapa de Israel, Israel de aquel momento eh, donde David reinaba y la distribución de las tribus de Israel. Aquí en el lado sur, en la parte sur de Israel, que estoy colocando el mouse, estaba Edom. Edom son los descendientes de Esaú. Edom se estableció allí. Allí hay una cadena montañosa llamada las montañas de Seir. Y en esas montañas Edom se estableció como su reino. Aquí el Eterno está hablando acerca de ese territorio del sur de Israel, cuando dice, cuando marchaste desde los campos de Edom, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes derramaron agua. Hay algo profético, doblemente profético en estos dos versículos, porque el versículo 5 dice, temblaron las montañas al ver el Señor, el Dios del Sinaí, al ver el Señor, el Dios de Israel. Ahora, aquí el versículo 5 claramente está hablando de la entrega de los mandamientos. Claramente, Débora está recordando en este canto la entrega de los 10 mandamientos cuando las montañas temblaron. Fue un espectáculo tremendo cuando descendió la presencia del Señor. Pareciera que el Sinaí se fuera a derretir del humo y las llamas que habían sobre él, símbolo de la presencia del Eterno.
por supuesto está hablando de esto, pero fíjense el versículo 4. Eh, Aquí nos da un secreto que el Eterno marchó desde el sur de Israel, donde está Edom, hacia el Sinaí. Y permítame, voy a colocar un mapa para que podamos ver dónde está ubicado el Sinaí. Ya les proyecto la pantalla. Esto. Voy a compartir toda mi pantalla para que sea más fácil. Aquí ya estamos. Estoy presentándoles un mapa. Esto es en Google Maps. Este es un mapa de Israel hoy en día. Aquí vemos a Egipto. Allí vemos el río Nilo. Posiblemente la ruta que siguió Israel al salir de Egipto. La tierra de Gosén quedaba muy cerca a lo que es el Cairo, porque quedaba en el delta del Nilo. El delta del Nilo es esa parte, ustedes ven en color verde, porque el Nilo se parte, se ramifica antes de llegar al mar Mediterráneo y eso hace que el río en ciertas, especialmente en ciertas épocas del año, se desborde y riegue. Forma una zona de riego muy extensa que ustedes ven aquí en el lado norte de Egipto, que era súper productivo para los cultivos. Eso hacía que Egipto no dependiera de las lluvias, sino del río Nilo para la producción agrícola. Bueno, Gosén estaba allí muy cercano. Muy probable que Israel sale de allí y se adentra a lo que es lo que conocemos aquí como el Mar Rojo. Y muy probablemente, esta es mi interpretación, que Israel cruzó fue el Mar de Acaba o el Mar de Cañas, hoy el Mar de Acaba, no el Golfo del Suez, como algunos otros también afirman, que Israel cruzó el Golfo del Suez y se asentó aquí en el Sinaí. Mi posición es diferente, ya lo hemos hablado, aunque no es tema de hoy, es que Israel cruzó aquí en Acabá, donde ustedes lo ven, en Pijajirot, de hecho, por aquí está la playa de Pijajirot, cruza el Golfo de Acabá que ustedes ven aquí, y efectivamente el monte Sinaí no está aquí en lo que se llama Sinaí del Sur, sino está en lo que es Arabia Saudita. Esa es una interpretación personal que Sinaí está en Arabia Saudita. ¿Por qué lo digo? Porque de hecho, cuando Moisés huye a Madián, cuando mata al egipcio a sus 40 años, huye a Madián, los madianitas habitaban esta región que hoy es Arabia Saudita. Aquí es donde conoce a Sífora y allí mismo dice que eh, iba con las ovejas y se encontró con la montaña del Señor. De hecho, Pablo nos muestra que él fue llevado a Arabia. Él nos muestra en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que él fue llevado a Arabia, muy probablemente también al monte Sinaí, donde el mismo Yeshua le instruyó durante varios años. Entonces, en mi concepto, el monte Sinaí está ubicado aquí. De hecho, algunos eruditos lo ubican en una de estas montañas. En, se puede buscar en Google Maps. Creo que no lo encontré, pero sí se puede buscar en Google Maps, donde está, donde aparecen lo que algunos comparten conmigo, esta versión de que el monte Sinaí está en lo que es Arabia. Ahora, lo que quiero ilustrarles del canto de Débora es que el Señor está hablando de aquí del sur de Israel, donde está Seir. Seir, eh, Seir o Edom está ubicado en esta zona, voy a hacerlo un poco más lejos.
En esta zona, este es el Mar Muerto. Aquí en la parte sur es donde hay una cadena montañosa, las famosas montañas de Seir. Ahí se estableció Edom. En el canto de Débora, el Eterno está diciendo que salió desde esta región. Muy interesante. Él sale de esta región hacia el sur, donde está el Sinaí. O sea, el Eterno hizo esta ruta para encontrarse con su pueblo en el Sinaí. Muy interesante. De hecho, hay un versículo en la Escritura que muestra esto mismo. En Isaías 63, en la profecía que habla el Señor del fin del tiempo, Isaías 63, lo pueden buscar en sus Biblias, dice, ¿quién es este que viene de Edom? Aquí se habla también de que alguien viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos. Es un símbolo mesiánico que vemos en Apocalipsis 19, ya hemos hablado anteriormente, Apocalipsis 19, donde Yeshua viene cabalgando con su vestido rojo, porque él es el encargado de hacer el juicio. Aquí claramente nombra algo similar. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Aquí está la relación perfecta con Apocalipsis 19 y la venida del Mesías. Y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. O sea, claramente en dos partes de la Biblia se nos muestra que aquí, en el primer caso, en el canto de Débora, el Eterno sale de Edom, de las montañas de Seir, hacia el sur, donde entrega los 10 mandamientos. Pero también se muestra en Isaías capítulo 63, en una figura mesiánica, que ese que viene, dice que la pregunta es quién es este, ¿no? Ese que viene, que Apocalipsis dice que es el Mesías Yeshua, que viene de Edom también, con sus vestidos salpicados en sangre, porque viene una guerra, viene también desde esta región. Sin lugar a dudas, y de acuerdo a la escritura, Edom es un símbolo de Roma, no es un tema de hoy, pero es un símbolo profético de que el Eterno vendrá, así como vino para entregar su ley, también a través de la figura del Mesías vendrá para actuar y hacer su juicio aquí en la tierra. De manera que el canto de Débora, volviendo aquí a Jueces capítulo 4, nos está recordando que el Eterno salió de Seir, muy interesante, y llegó hasta el Sinaí para entregar su Torá a su pueblo. En los siguientes versículos viene algo bien interesante, versículos 14 en adelante, nombra algunas de las tribus que participaron de la batalla de Débora y Barak. De hecho, el versículo 14 dice, de Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. Empieza a nombrar las tribus que participaron. Te nombra a Efraín. Aquí tenemos a Efraín, que está justo al sur de Manasés. Voy a colocar un puntero más visible. Aquí está Efraín. Efraín, que fue una tribu de las más grandes, de hecho, fue tan grande que todo Israel del norte, que es toda esta parte, en algunos de los profetas se le llama Efraín. Algunos profetas dicen Efraín para referirse a todo Israel del norte. Así que Efraín, que vemos aquí, dice, de Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín. Benjamín está justo al sur de Efraín, al norte de Judá, en la tribu de Benjamín, en donde estaba la capital, la ciudad de Jerusalén. La tribu de Benjamín tiene un significado muy especial, muy especial. Y eso lo vemos en la historia de Joseph, que ya vimos anteriormente, cómo Benjamín es el hijo que Jacob quiere cuidar. Bueno, eso tiene un significado profético porque allí está Jerusalén.
Así que estas dos tribus participaron de esa guerra, versículo 15, cautillos también de Isaacar, aquí en el norte. Isaacar en el norte también participaron de la guerra, dice que fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar, se precipitó a pie en el valle. Y aquí nombra a una familia, la familia de Rubén, dice la escritura, hubo grandes resoluciones del corazón entre las familias de Rubén. Es decir, Rubén pensó en ir a la guerra, dice, hubo grandes resoluciones. Y el versículo 16 nos da la explicación de que Rubén no fue a la guerra diciendo, ¿por qué te quedaste en los rediles para oír los balidos de los rebaños? Y nuevamente dice, entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Aquí nos muestra algo bien interesante este cántico. Hubo unas tribus que fueron a la guerra, aquí nombró ya a Efraín, a Benjamín y a Isaacar. Recuerden que Sísara gobernaba en lo que es la región de Manasés, después lo que se convirtió en la región de Samaria. Es una región que sigue aún en disputa. Pero Rubén, dice la escritura en el versículo 15, que hizo resoluciones de corazón, y el versículo 16 dice que hubo grandes propósitos de ir a la guerra. Pero el mismo versículo 16 nos muestra que Rubén no fue. Cuando le pregunta, ¿por qué te quedaste en los rediles? ¿Por qué te quedaste para oír los balidos de los rebaños? Esto nos muestra algo muy interesante. Y es que todas las tribus fueron invitadas a la guerra, por supuesto, en una guerra de Israel, pero no todas fueron. Y aquí en el caso de Rubén hay algo muy interesante. Y es que Rubén tuvo la intención de ir. Hubo resoluciones del corazón, hubo propósitos, dice la escritura, de ir a la guerra, pero no fue. Eso nos muestra claramente que también puede pasar en nuestras vidas. Podemos tener intenciones de buscar al Eterno, grandes resoluciones. De hecho, en el año grecorromano, en el año secular que estamos arrancando, el 2024, seguramente todos hacemos resoluciones, especialmente relacionadas con nuestro trabajo, que está pues obviamente atado al calendario secular. eh, Muchas personas hacen resoluciones de bajar de peso, de comer mejor, dedicar más tiempo a X actividad o a la familia, de avanzar en sus trabajos, de metas de clientes o metas de ingreso, etcétera. Hay grandes resoluciones, como menciona aquí el cántico de Débora y Barak. La pregunta es, ¿ponemos acción a nuestros pensamientos? Recuerden que finalmente nosotros, los humanos, somos la suma de nuestros pensamientos, pero de los pensamientos que se ponen en acción. Tú puedes tener grandes resoluciones, tú puedes decir, yo quiero este año lograr esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero ir a conocer tal lugar, aumentar mis ingresos, ir al gimnasio todos los días, es una resolución muy común entre nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo para poner acción a nuestros pensamientos? La tribu de Rubén se quedó solo en resoluciones, en que yo quiero y yo anhelo. Eso es muy fácil, ¿no? Todos los humanos hacemos grandes resoluciones, pero ¿cuántos humanos llegamos a concretarlas? Ahí está la diferencia entre las grandes personas, las grandes personalidades y los que solamente se quedan haciendo resoluciones. Hay una parábola de Yeshua que nos recuerda este ejemplo de la tribu de Rubén, aquel que tenía grandes resoluciones, pero no hizo nada. Dice Yeshua en Mateo 21, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, el hijo, dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, pero no fue. En estos tres versículos vemos algo muy interesante. Vemos que este hombre que tenía dos hijos
Los dos tienen actitudes diferentes. El primero dice, no, yo no voy a ir, pero finalmente, arrepentido, va. Eso nos muestra a aquellas personas que conocen al Eterno, pero no les interesa conocer al Eterno, no les interesa ir en sus caminos, pero después se arrepienten, o como aquel hijo pródigo que anduvo en los caminos del Eterno, se arrepiente y vuelve a los mismos. Pero hay otro hijo, que es el que aquí menciona la tribu de Rubén, y es el que menciona a Yeshua como el otro hijo, al que también se le dijo, ve a trabajar en mi viña. Y es el hijo que dice, sí, señor. Es el que dice primero, el que levanta la mano y dice, yo voy a ir, pero después no va. Es el que habla mucho y hace poco. Es el que tiene muchas resoluciones de corazón, como la tribu de Rubén, diciendo, yo quiero, yo puedo, yo voy. Pero finalmente no pone acción en sus palabras. Dice Salomón, el que mira el viento nunca prosperará. Si tú solamente vives de resoluciones, vas a quedarte solamente en resoluciones, como quedó la tribu de Rubén. Te vas a quedar en el redil. Pero si tú añades acción a tus resoluciones, te vas a convertir en una persona diferente, inclusive espiritualmente. Y aquí lo vemos con la tribu de Rubén, que solo tuvo resoluciones. Solo hay resoluciones, solo hay palabras, pero no hechos. Recuerdo también la parábola o la enseñanza que el mismo Yeshua enseñó a sus discípulos cuando vio a una higuera y él tenía mucha hambre y como tenía muchas hojas, pensó Yeshua que la higuera tenía frutos. Cuando se acercó a la higuera, no vio sino hojas, no había sino hojas, solo apariencias, no había frutos. Y por eso la maldijo diciendo que nunca más esta higuera dé sus frutos. De hecho, la higuera se secó. Es una lección tremenda. La higuera solo tenía hojas, no tenía frutos. Solo palabras, solo resoluciones. El pensamiento hebreo, apreciados, es totalmente diferente a esto. El pensamiento hebreo no vive de palabras, no es un pensamiento griego como hemos estado influenciados en el cristianismo. En el cristianismo vamos y hacemos discusiones, ¿cierto? En la congregación, hablamos de teología y luego nos vamos, ¿cierto? Pero cuando ponemos acción a nuestras palabras, es lo que se conoce como pensamiento hebreo. En el pensamiento hebreo se necesita hacer para poder entender. El pensamiento hebreo se necesita hacer el ayuno o comer pan sin levadura, descansar en el Shabbat, tocar el shofar, hacer, celebrar la fiesta, hacer la sukkah, ayudar al prójimo, evitar ciertos alimentos. El pensamiento hebreo consiste en hacer para después entender. En el pensamiento hebreo, el Eterno quiere que seamos, que demos frutos y no solamente seamos árboles llenos de hojas como la higuera, que no seamos personas con grandes resoluciones como Rubén, pero nada de hechos. Finalmente, el canto de Débora y Barak habla de dos tribus más que arriesgaron sus vidas y que están aquí en el norte. Habla del versículo 18 del pueblo de Zabulón que expuso su vida a la muerte. ¿Qué diferencia, no? Rubén hace grandes resoluciones, pero no va. En cambio, Zabulón expuso su vida a la muerte. Y Neftalí, que está allí muy cercano, en las alturas del campo. Hubo tribus como Dan y Aser, que nombra la escritura, que se mantuvieron a la ribera del mar, que no fueron a la guerra. Pero hubo tribus como Zabulón y Neftalí que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas y por eso se les da grande honor. Termina el cántico precioso de Débora y Barak con ese versículo tremendo de Jueces 5:31 diciendo, así perezcan todos tus enemigos, oh Yud Hei Bab Hei, oh Adonai,
¿Por qué dice que perezcan todos sus enemigos? En la última parte del canto muestran la forma en que murió Císara. Otra mujer valiente que tomó la acción, no solo no se quedó en resolución, sino tomó acción, llamada Yael. Yael significa cabra montés. Yael, al ver que Císara llegaba a sus tiendas, porque Císara pensó que allí habían personas amigas, Yael lo invitó a la tienda, le dio leche para que él se durmiera y luego tomó una estaca y le atravesó con un mazo las sienes hasta la tierra. Una escena terrible, por supuesto, pero fue exaltado en el canto. Esa acción valerosa de Yael fue exaltado a tal punto que el cántico termina diciendo que así perezcan todos tus enemigos, oh Adonai. Aquí hay algo bien interesante en este cántico, apreciados. Aunque eran enemigos, humanamente Israel, son enemigos de Adonai. Los enemigos de Israel se convierten en enemigos de Yud-Heh-Vah-Heh. En este momento se libra una guerra en Israel que todos conocemos y podemos hablar en contra o a favor de lo que hace Israel o en contra y a favor de lo que hace Hamas, el grupo terrorista, tal cual como se hace en Naciones Unidas, dando un dictamen de si hay genocidio o no hay genocidio. Pero al final del tiempo, apreciados, como conocemos la escritura, solo habrá dos bandos. Y aunque aparentemente el cristianismo pueda mantenerse al margen, tendrá que tomar una posición, porque solo habrá dos bandos. Los que siguen al Eterno y guardan sus mandamientos con la fe en Yeshua y los que no lo hacen. Y dependiendo del bando que tú tomes, tú te convertirás en el pueblo de Israel o te convertirás en enemigo de Israel. ¿Qué bando estás tomando en este momento? ¿Qué bando tomarás en ese momento del fin del tiempo, cuando se libre la guerra de todas las guerras con la venida del Mesías? Aquí termina diciendo este cántico, así perezcan todos tus enemigos, oh Adonai, que así perezcan. Pero también dice, más los que te aman. Y qué hermosa frase. Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Cuando el sol sale en su fuerza en la mañana y está despejado, cambia las tinieblas en luz, produce calor, luz, totalmente contrario a la noche que le precedía. Y así dice el cántico al finalizar, que los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Dice la escritura que después de esta victoria aplastante, la tierra reposó durante 40 años. Lastimosamente es un ciclo vicioso que tiene Israel y el capítulo 6 que habla de la historia de Gedeón, nuevamente nos muestra que los israelitas hacen lo malo ante los ojos de Adonai y el Eterno vuelve a entregarlos en los hijos de Madián. El Eterno quiere un pueblo que se mantenga delante de él en obediencia, en amor, como termina diciendo este versículo. ¿Cuál bando vas a tomar? ¿Te vas a quedar en resoluciones como Rubén o vas a arriesgar tu vida por ser parte del pueblo de Israel? La decisión está en nuestras manos y cada vez que se acerque el fin del tiempo, la decisión será más precipitada para nuestra vida, será más inminente. Vamos a orar. Gracias, Abba, porque nos permites estudiar en esta mañana este precioso cántico de Débora y Barak. Gracias, Padre, porque nos muestras tu voluntad, la que quieres para nosotros como tu pueblo. Que te alabemos sabiendo que somos del Eterno. Que no nos quedemos en resoluciones, sino pongamos acción a nuestra vida para servir a ti y a nuestro prójimo. Y Padre, que la bendición de los que te aman sean para nosotros, que seamos parte del remanente que aparece en la Escritura, los que guardan los mandamientos de Adonai
y tienen el testimonio de Yeshua. Anhelamos ser de ese remanente y no perecer, sino heredar la tierra, como nos muestra la Escritura. Gracias, Padre, anhelamos la venida del Mesías. Ponemos nuestras vidas, la de todos nuestros estudiantes, discípulos, en tus manos. Nuestras peticiones, Padre, estamos en tus manos. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti por tu espíritu, así como clamó Israel. Clamamos, danos de tu espíritu, Señor. Sana nuestros cuerpos. Pedimos, Señor, que la venida del Mesías sea en nuestros días. En ese nombre del Hijo de David, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bendiciones a cada uno de